Estamos viviendo tiempos muy complejos, muy complejos. Y hoy pues está todo alineado a lo que el Espíritu Santo dirige cada vez que nos reunimos, la canción, la introducción, el versículo, todo. Hay algo que está pasando en la humanidad muy fuerte y se llama temor. Un temor fundado por situaciones caóticas que se están viviendo a nivel mundial. Y a nivel mundial en diferentes escenarios. La economía mundial está a punto de colapsar, el clima está loquísimo, estamos con fenómenos naturales fuera de control, estamos con una sociedad que se está desbordando en un materialismo, en un hedonismo impresionante. Y todo esto, cuando hay sensatez y uno se quita un poquito del lado y no participa de estos escenarios, genera confusión. Realmente genera confusión, porque si usted hace parte de los que no están metidos en ese hedonismo, en ese humanismo, si no está entretenido en las distracciones de este mundo, usted seguramente se ha hecho la pregunta, ¿y esto para dónde va? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué viene? ¿Qué futuro nos espera? Pero lo lindo es que cuando tomamos la palabra de Dios y escuchamos a Dios, sabemos que todo esto va a un propósito glorioso, un propósito muy lindo, que es el propósito de salvación. Dios está permitiendo todo lo que está permitiendo para que el corazón humano voltee su necesidad ya no en un egocentrismo, sino en un enfoque de salvación. El ser humano está siendo inducido a que busque un salvador y ahí es donde Dios entra en acción. No es fácil poder caminar en este mundo sin Dios. No es nada fácil. Yo no sé, uno tiene que andar muy entretenido, uno tiene que estar demasiado, demasiado superficial o demasiado distraído para que no genere preocupación lo que está sucediendo en el mundo. Y digo en el escenario de quitarse uno un poquito del lado de este ojo del huracán. Pero nosotros no debemos estar un poquito de lado, nosotros debemos estar metidos en Dios y saber lo que nos decía el Señor ahí en Mateo 6. Él cuida de nosotros, Él cuida absolutamente de cada necesidad nuestra. Y cuando comenzamos a conocer a Dios, sabemos que Él es soberano y tiene el control de absolutamente todo. Esa es la verdad más grande que nos puede mantener enfocados, nos puede mantener con paz y nos puede mantener donde Dios nos quiere ver. Hace como 15 días, sí, más o menos, 20 días, compartimos una palabra y hoy yo quiero conectarla con este mensaje de hoy y es precisamente poder entender cuál es la visión que Dios tiene para mi vida en estos tiempos. Y pueden haber muchas respuestas. Dios quiere que yo triunfo, Dios quiere que yo tenga una estabilidad para el futuro. Dios quiere que yo me meta en este mundo impresionante del conocimiento, que yo sea un súper intelectual. Van a haber muchas respuestas, hasta la más egoísta. Dios quiere que yo haga algo para que salve mi pellejo en toda esta situación que está pasando a nivel mundial y los demás que se salven como puedan. Pero resulta que no es ninguna de las anteriores. Y el Señor nos la daba precisamente el 2 de enero y nos decía, el propósito que Dios desea para nuestras vidas es que fructifiquemos y que nos multipliquemos aquí mientras estemos en la tierra. Ese es el propósito que Dios desea para nuestras vidas. Que usted y yo crezcamos, que usted y yo fructifiquemos y nos multipliquemos. Y lo veíamos que esa fue la intención original de Dios con el hombre allá en Génesis 1:28. Y veíamos que hay dos palabras que tienen que ver con la parte interna y la parte externa de nuestro ser. Y decíamos que la fructificación es la conformación de nuestro carácter al carácter de Dios.
De acuerdo a lo que dice la palabra, pues hay 9 frutos del Espíritu. Los 9 frutos componen un todo de lo que es un carácter maduro y un carácter que da fruto. Y dentro de esos frutos del Espíritu Santo, pues podemos identificar en cuáles nosotros nos sentimos flojos y cuáles necesitamos desarrollar. Los frutos del Espíritu no son una opción, no son un menú para que usted diga, bueno, yo quiero tener gozo y me salto la paz y la paciencia porque soy impaciente, pero quiero tener fe y también me salto la templanza porque no me gusta así como estar como controlado. Resulta que todos son completamente importantes y en la medida que los desarrollemos van a permitir que nosotros mostremos un carácter semejante al de Dios. En Génesis Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Venimos de una naturaleza caída que pecó y se distanció de Dios. Al distanciarse de Dios, todos estos frutos o se tergiversaron o se secaron. Dependiendo la raíz que usted y yo vengamos, en algunos frutos están secos y en algunos son inexistentes. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, Dios nos dio vida para que lo conozcamos a Él, para que por medio de la obra redentora de Cristo, como nuestro Salvador, nosotros podamos reconectarnos con Dios, ser transformados, ser restaurados y que en una relación bien profunda con Él podamos permitir que esa semilla de Dios fructifique en nosotros estos frutos maravillosos. Piensa en alguna persona. Piensa en la persona de pronto que le hace doler a usted la cabeza, o la que usted ama, o la que quiere conocer, o con la que usted desearía vivir el resto de su vida, o con la que usted le gustaría convivir todos los días. Y piense que esa persona fuese completamente plena en estos 9 atributos que tienen que ver con el carácter de Dios. Convivir, trabajar, vivir, etcétera, etcétera. Con una persona que es todo amor, que vive gozosa, que no pierde la paz, que no pierde los estribos, es paciente, que no le sale ninguna maldad, que siempre piensa en todo lo bueno, que tiene una fe inquebrantable, que es manso, es decir, que no hace daño, que no hiere y que tiene una templanza impresionante. Pues yo le digo que eso sería un regalo maravilloso. Pues Dios nos llama a que todos desarrollemos este don. Y cuando estamos metidos en una comunidad, así como estamos aquí todos, queriendo caminar con Dios, queriendo aprender de Dios, conociéndonos, apoyándonos, respaldándonos, pues cada uno de estos atributos nos va a permitir ser bendición para el otro. La ausencia de estos atributos nos va a causar problemas en medio de una comunidad. Por eso Dios nos llama a que trabajemos internamente. Y este trabajo interno tiene que ver con el carácter y tiene que ver con la relación con Dios. Piense en el don más grande que usted tiene. Usted es un creativo, usted es un empresario, usted es un artista, usted es un supermaestro, usted, bueno, no sé, piense qué don tiene. Y le digo, ese súper empresario, maestro, etcétera, si no tiene amor, la pregunta es, ¿cómo impactaría ese don? Si no es bueno, si esa persona tiene ese don, pero es inclinada a hacer cosas malas, ¿dónde quedaría ese don? Si esa persona en sus relacionamientos hace daño, es decir, no es mansa, no produce daño en los demás, ¿dónde quedaría ese don? Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los atributos que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas son completamente claves. En la medida que estos frutos van creciendo, podemos multiplicar. Y multiplicar es la parte externa. Multiplicar tiene que ver ya con poner en la práctica eso que Dios nos ha dado. Entonces, veíamos que en ese proceso de madurar y de enfocar nuestras vidas en un propósito divino, nos salimos del inmediatismo y permitimos que Dios nos muestre la conveniencia de lo que hacemos.
¿Qué es la conveniencia de lo que hacemos? Es la dirección que Dios tiene para nuestras vidas. Siempre tendremos dos rutas: o hago mi voluntad o le pregunto a Dios cuál es su voluntad, que es la que conviene con mi vida, con mi diseño, con mi existir, es decir, con mi propósito. Y veíamos que esa conveniencia no es un camino fácil, porque somos antagónicos a la naturaleza santa de Dios. Las conveniencias de Dios van a ser inconveniencias para nosotros. ¿Qué significa? Que esas conveniencias de Dios van en contraposición de mis intereses naturales. Yo quiero gozar, disfrutar, pasarla bien, quiero el menor esfuerzo, quiero la ruta fácil, no quiero pagar el precio, quisiera disfrutar de una cosecha, pero no me interesa mucho la antesala a la cosecha, que es arar, sembrar y trabajar duro. Entonces, necesitamos definir la conveniencia. ¿Cuál es la conveniencia? Dios está buscando ciudadanos en Colombia que sean convenientes con Él y no con el sistema del mundo. Y para entender las conveniencias y poder caminar en ellas, necesito convicciones. ¿Qué son las convicciones? Las verdades de Dios que me permiten avanzar de manera sobrenatural en un mundo natural con un realismo que no me hace perder el gozo de poder saber que voy por buen camino. Muchos tiran la toalla porque no tienen una convicción, o muchos se pierden del sentido de su vida porque tienen convicciones equivocadas. Las convicciones son el vapor como de una locomotora que mueven su vida y que hacen que usted sea indetenible. Por eso es tan peligroso cuando estamos abrazando convicciones equivocadas. Necesitamos cerciorarnos de que aquello por lo cual damos la vida está dentro de la conveniencia de Dios. ¿Cuáles son sus innegociables en su vida? Yo quiero que piense en un momento cuáles son los innegociables en su vida y que usted le pregunte a Dios: Señor, esto que es innegociable para mí es una convicción sana y es una conveniencia que está alineada con tu voluntad. Si pudiéramos hacer esas preguntas, nos evitaríamos estrelladas y pérdidas de tiempo, de mucho tiempo en nuestras vidas, porque creo que a todos nos ha pasado, y más a los que tenemos más edad, podemos testificar que muchas veces corrimos por convicciones equivocadas. Cuando Dios nos da las convicciones, podemos priorizar, y en las prioridades podemos ser perseverantes y tener un enfoque. ¿Qué es prioritario para tu vida? Yo quiero que te hagas esa pregunta en esta noche. ¿Qué es prioritario para tu vida? ¿Qué es aquello que tú sientes que sin eso no vives? Entonces es importante tener la alineación en las conveniencias y convicciones de Dios para que yo pueda reorganizar mi vida y tenerla en la prioridad que Dios desea que la tengamos. Cuando yo hago de mi vida un orden divino en las prioridades de mi vida, voy a generar hábitos sanos. ¿Qué significa? Que voy a tener una disciplina productiva en mi vida que me va a permitir llegar a los resultados. Entonces, si usted se da cuenta, cuando vemos acá que necesitamos formar un carácter, para poder multiplicar necesitamos atravesar por este caminito: la conveniencia de Dios con las verdades de Dios, que son mis convicciones, que me permiten organizar mi vida en la prioridad que Dios me dice para que yo genere hábitos productivos que me permitan dar los resultados que Dios desea ver en mi vida. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos muy, muy peligrosos. Y cuando no podemos tener la convicción de Dios de esos tiempos y de esas circunstancias, vamos a tener un grave problema de choque de trenes, porque vamos a interpretar la realidad desde una perspectiva desenfocada o distorsionada de lo que Dios piensa. Si preguntáramos en este momento aquí a la audiencia: ¿usted qué piensa de lo que está pasando en Colombia? Si tenemos una perspectiva
equivocada de lo que está sucediendo en Colombia, le vamos a apostar a algo equivocado y vamos a apoyar algo equivocado y vamos a ser utilizados como, dice la expresión, como idiotas útiles en cosas que el sistema del mundo tiene preparado para ser una fortaleza llamada anticristo. El mundo sin Dios es un sistema anticristo. ¿Qué significa? Que las conveniencias, las convicciones, las prioridades y los hábitos de vida son destructivos. Todo lo que se genera está enfocado para la autodestrucción. Usted piense o hable con alguien que se arruinó en su vida, con alguien que quebró, con alguien que murió derrotado, que murió desperdiciando toda su vida. Y usted va a entender, va a escuchar, o si ya murió, va a poder entender de esa historia que sus conveniencias no eran alineadas con Dios, que trabajó y se movió por convicciones equivocadas, que invirtió el orden de las prioridades de su vida y que llegó a ser esclavo de hábitos destructivos para su vida. Es decir, perdió todo su tiempo y todos sus esfuerzos. Querida iglesia, queridos hijos de Dios, Dios está buscando una generación que no nos dejemos meter el dedo a la boca, una generación que interpretemos los tiempos. Usted no puede estar jugando con una granada de mano por la ignorancia de saber que es un peligro potencial eso que tiene en sus manos. Muchos, por el engaño de este sistema anticristo, por caminar tras verdades equivocadas, por hacer este ciclo equivocado, no trabajar en un carácter, en una relación con Dios, están manipulando artefactos sumamente peligrosos que en algún momento de su vida se van a activar y van a destruir su propia vida y van a impactar de manera catastrófica a todos los que estén a su alrededor. ¿Qué es el sistema anticristo? El sistema anticristo es un sistema que va en contra de las verdades establecidas por Dios. A usted el mundo, anticristo le dice, trabaje para ahorrar, trabaje para tener plata, trabaje para cuidar de su vejez, trabaje y trabaje y usted se mete en un sistema como el animalito que se me olvida el nombre, que lo tienen dando vueltas en una ruedita y que nunca para de dar la vuelta, de parar en esa rueda, infatigable, produciendo, produciendo, produciendo y nunca nada es suficiente. Se llaman esclavos compulsivos productores. Dios no quiere eso. Exacto, como un hámster. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, Dios no quiere que seamos hámsteres, engañados por un sistema que no corresponde con la bendición que Dios nos quiere dar. Y aquí les traigo un ejemplo claro de lo que sucedió, fue profetizado, ya está ejecutado, pero que también es un eco de una proyección, una predicción que va a suceder en el mundo, en este sistema anticristo. El profeta Daniel fue una persona que permitió que Dios le formara en su vida un carácter con los atributos de Dios en su vida. Es decir, fue un hombre que tuvo una mente sobrenatural en un cuerpo natural y pudo interpretar dentro de la oscuridad de un gobierno impío muchas cosas y recibió de parte de Dios revelación de lo que iba a ser hasta el final de la historia de la humanidad. Y en una de esas predicciones que encontramos en el capítulo 11, versículo 31, el profeta Daniel percibe de lo que es el sistema anticristo que siempre va a funcionar de la misma manera. Dice, y se levantarán de su parte, ¿de quién? De un líder anticristo, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Cuáles son las tropas que se están levantando en esta época? Las tropas de filosofías e ideologías engañosas.
las tropas de todos estos movimientos transnacionales que patrocinan la destrucción y el control natal a nivel mundial con sistemas de aborto, de esterilidad, de cambio de género, con sistemas que están hablando de un calentamiento global y muchas mentiras que no corresponden con la realidad para hacerle ver y creer al mundo entero que este mundo ya no es suficiente para todos. Esas son las tropas que se levantan. Y se levantan tropas que profanan el santuario y la fortaleza. ¿Qué significa? En la época de Daniel, el santuario y la fortaleza representaban el lugar de Dios, el santuario de Dios, el lugar de encuentro con Dios. Tropas enteras están batallando contra la humanidad para profanar el espacio que Dios abrió por medio de Cristo para que podamos tener comunión, intimidad, transformación, restauración en la presencia de Dios. ¿Qué tropas podríamos mencionar aquí? La IA es una de las más fuertes que se han desatado sobre la humanidad. La inteligencia artificial busca reemplazar a Dios, busca generar una dependencia de consulta, de compañía, de consejo, de consuelo, de dirección de manera incondicional, amparado, entre comillas, con una sabiduría infalible. Cada día más esta tropa avanza hacia la humanidad y cada día la gente menos le interesa orar y preguntarle a Dios algo, porque es mucho más práctico coger la inteligencia artificial y conseguir una respuesta express que tener un tiempo de intimidad con Dios y esperar la respuesta de Dios a nuestros corazones. ¿Qué otras tropas profanan el santuario y el lugar de encuentro con Dios? Todos estos sistemas de gobierno, el comunismo, el capitalismo, todos estos líderes que se levantan y que buscan destruir las naciones, destruir las soberanías nacionales, destruir la identidad de una nación. ¿Para qué? Para que se pierdan las fortalezas de una nación. Satanás sabe que cada nación tiene un diseño original y Satanás busca destruir ese diseño. Colombia tiene un diseño de amistad y comunión con Dios. Por eso tanta idolatría en Colombia. Idolatría reflejada en egolatría, en hedonismo, en materialismo, en, bueno, todo lo que usted se le puede imaginar, religiones, brujería, hechicería. Y es un sistema que viene como tropas a profanar lo que Dios había establecido, que Colombia, que usted y yo fuésemos una cultura de una relación muy profunda con Él. Y dice, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto sigue sucediendo en este sistema anticristo. Quitan la comunión, la verdadera comunión con Dios. El sistema busca que usted y yo estemos fuera del canal de la onda que nos permite escuchar a Dios. Y van a poner una abominación. ¿Cuál es la abominación? Todo lo que está levantándose en contra de lo establecido por Dios. Eso es lo que coloca. Y dice el versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Qué son lisonjas? Son eh, palabras amables o elogios que se dan con el fin de conseguir algún provecho de una persona. Las lisonjas son esas manipulaciones seductoras a través de las cuales las personas se dejan seducir. Pero dice la palabra, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Queridos, Dios nos está llamando a conocerlo a Él, para que seamos esforzados y actuemos, para que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo,
para que usted no crea la cantidad de mentiras que se fraguan a nivel nacional e internacional, para que usted no sea consumidor ciego de todo este sistema de comunicación que hay en el mundo, donde se está hablando mentiras en un altísimo porcentaje. Las noticias de los noticieros están prediseñadas, están manipuladas y tienen un 10% de verdad como para cautivarle a usted con lisonjas el entendimiento y un 90% de mentiras. Estoy hablando pues de alguna proporción, obviamente difícil hablar matemáticamente la precisión de esta proporción. ¿Cómo podemos escapar de esta manipulación? ¿Cómo podemos librarnos de las cosas perversas que se están fraguando en nuestra nación y en el mundo entero? Dice Daniel 11:32, los que conocen a Dios se van a esforzar. Y este esforzar significa nadar contra la corriente. Este esforzar significa estar en las conveniencias de Dios. Este conocer a su Dios y se esforzarán significa ir como un salmón contra la corriente con convicciones que son completamente opuestas a este sistema. Se esforzarán significa que vamos a tener que el poder y la capacidad de tener una vida ordenada de acuerdo a los principios de Dios y no a los de este sistema. Y actuará esforzado en ese enfoque porque Dios está buscando hijos e hijas que actúen con un hábito de vida completamente contrario a lo que es todo este sistema destructivo que se está levantando. Tenemos en Colombia una situación muy crítica. Se está entregando la soberanía de Colombia a un sistema completamente diabólico que tiene que ver con todo este sistema socialista, comunista, que busca deshacer todo lo que se llama familia, valores, principios, y que quiere tomar el lugar de Dios, que quiere profanar el santuario, un sistema que busca donde el Estado se convierta en Dios y es el que decide qué comes, qué se enseña, qué se permite, qué no se permite. Y si usted y yo no conocemos a Dios y no conocemos las conveniencias y las convicciones que deben mover nuestras vidas, usted va a resultar patrocinando y usted va a resultar siendo un títere de todo este sistema. Tenemos un aparente conflicto en el Catatumbo, en nuestra nación, un aparente conflicto que apareció de la nada. Y la verdad de todo esto es que está negociado desde atrás. Un aparente conflicto donde aparece un gobierno tirano como el de Venezuela, dizque apoyando con una acción humanitaria a colombianos nuestros cuando ellos mismos están acabando con su pueblo. Un gobierno que no ha hecho presencia sino para dejar libre ese espacio del Catatumbo a los grupos armados al margen de la ley. No se está defendiendo la soberanía de Colombia. No se está permitiendo que la institucionalidad en Colombia funcione como debe funcionar. Queridos, Colombia necesita una iglesia que esté despierta, una iglesia que sepa orar, una iglesia que no menosprecie ni le haga un zoom chiquito a esta realidad tan complicada que está sucediendo. Estamos en un peligro muy inminente cuando un presidente logra confundir a toda una nación, arman todo un montaje de años y forman el incendio y para apagarlo activan un mecanismo que tiene nuestra Constitución, que es el estado de conmoción interna, donde yo hago el incendio y activo ese mecanismo
que me permite prácticamente ejercer una soberanía absoluta sobre la nación, sobre el dinero, sobre las fuerzas militares, sobre las instituciones. Me permite decretar lo que quiera, lo que necesite en pro de una causa. Es crítico, es peligroso, es algo completamente diabólico porque se están jugando con vidas. Hay más de 100 colombianos muertos en el Catatumbo. Y nosotros, si no somos entendidos en los tiempos, vamos a ver esto como algo que sucedió de la nada, como vamos a ver a un tirano dictador de Venezuela como buena gente, oiga, tan querido, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que están ayudando allá humanitariamente a sacar a la población del lugar. Vamos a ver un presidente como tan buena gente. Oiga, este presidente al fin se pellizcó. Qué valor el que tiene. Decreta estado de conmoción interior para defender a nuestros compatriotas. Y encima de todo hay un montaje. Qué complicado. Estamos viendo solo un pequeño capitulito de lo que se llama Colombia. Si pudiéramos discernir más a fondo todo lo que está sucediendo a nivel nacional, y si pudiéramos entender todavía más lo que sucede a nivel internacional, pues nos quedaría la cabeza grande porque es mucho más complejo y engañoso de lo que usted y yo nos imaginamos. No sé cuántos recuerdan la gran mentira que este sistema anticristo trajo sobre la humanidad en el 2020 con el COVID. Y fue una manipulación, fue un sometimiento sin precedentes que se hizo a la humanidad entera bajo una gran mentira, todo este tema del COVID, que trajo tanto daño y que está trayendo tanto daño con problemas colaterales derivados de todo ese andamiaje que se armó allá. Son tiempos bien complicados si no tenemos la visión de Dios. Pero hay una promesa muy linda de Isaías 42:16, ¿no? Tiene vigencia ahora dentro de la misericordia de Dios. Y dice que si nosotros conocemos a Dios, si nosotros podemos fortalecer una relación con el Espíritu Santo, vamos a tener discernimiento. Dice la promesa, guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y y lo escombroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Sabía que para la iglesia Dios tiene una salida siempre? ¿Sabía que para los hijos de Dios no hay el por qué caigamos en estos engaños? No vamos a ser cómplices por ignorancia de sistemas, de políticas, de leyes y promulgaciones de decretos particulares que tienen una apariencia de buena, pero que tienen un gran veneno interno. Dice la palabra que Él nos ha dado vida. Y si Él nos ha dado vida, querida iglesia, es porque tenemos la vida de Dios, que nos da las conveniencias, las convicciones, que nos permite tener las prioridades y desarrollar un estilo de vida diferente al que no lo tienen los que rechazan ese evangelio, esa relación con Dios por medio del perdón de sus pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La humanidad está apresada y muerta en delitos y pecados y no lo sabe. La humanidad está siguiendo la corriente de este sistema sin entenderlo, que es un sistema de destrucción del ser humano, de la dignidad del ser humano. Y dice que esa corriente está dominada, este sistema anticristo está dominada por una potestad, el príncipe de la potestad del aire. Si usted y yo no tenemos vida espiritual, hasta ponemos en duda que exista un príncipe que gobierna todo lo maligno y perverso en el mundo entero. ¿Y sobre quién opera ese espíritu anticristo? Sobre los hijos de desobediencia.
¿En qué determina la Biblia como desobediencia máxima? A quienes rechazamos el llamado de perdón y salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo su Hijo. Querida iglesia, queridos asistentes, no podemos dormirnos, no podemos menospreciar lo que esté pasando. Usted y yo no podemos leer y creer de manera natural todas las noticias que escuchamos. Usted y yo necesitamos preguntarle al Espíritu la verdad de todo lo que está sucediendo. La verdad de las intenciones de mi corazón, la verdad de mis motivaciones, la verdad de mi vida. Necesito trabajar en el carácter interno para poder dar fruto externamente. El que esté apercibido, el que conozca a su Dios, dice la Biblia, se esforzará y actuará. A mí me preocupa este concepto, porque cuando no vemos una iglesia ferviente, cuando no vemos hijos de Dios esforzados, pues yo llego sencillamente a la conclusión, no conocemos a Dios, no conocemos a nuestro Dios, porque es una consecuencia. El que conoce a Dios se esfuerza y actúa. ¿A qué nos está llamando Dios a actuar? Esa es una pregunta que debemos responder cada uno de manera individual. Dios, ¿tú a qué me estás llamando a actuar? ¿Cuál es mi escenario de acción? Pero para poder llegar a o a la ejecución de esa respuesta, lo primero que le tengo que pedir a Dios es, Señor, forma un carácter en mí, un carácter conforme al tuyo, para que yo no sea ni patrocinador, ni espectador, ni un títere de todo este sistema, y yo pueda nadar contra la corriente, y yo no me deje manipular por todas las mentiras que a nivel mundial se están manejando. Cada vez van a ser más fuertes, cada vez van a ser más difíciles, pero necesitamos estar conectaditos con Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de la adoración, a través de congregarnos, y en la medida que lo hagamos con fervor, usted va a ver que se convierte en una persona imparable. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.